¿Cómo podría ser amiga de la futura suegra? Ay. Creo que las suegras a veces son un poco difíciles. Hola, Glamour, ¿cómo están? Yo soy Bárbara López y bienvenidos a 17 Tips. Este es el tarro de las dudas existenciales y yo les voy a responder una por una. ¿Cómo puedo mantener el equilibrio entre mi vida profesional y personal sin afectar a alguna de las dos? ¡Qué difícil! No lo sé, es difícil. Cada quien tiene su manera de saber equilibrar su vida profesional y personal, pero sí creo que es muy importante mantenerlo presente y hacerlo. Pero creo que más bien cada quien encuentra la manera. ¿Cómo vencer el miedo a subir al escenario y hablar en público? Yo personalmente creo que solamente se vence mediante la prueba, mediante la repetición, solamente así. Terminé la carrera y ahora odio mi trabajo. ¿Cómo puedo darle la vuelta a una situación tan mala? Pues yo creo que tienes que encontrar el trabajo que te guste y no siempre vamos a encontrar lo que queremos a la primera. Tenemos que ir explorando y explorando. Disfruta lo que hagas y muévete hasta que encuentres el lugar que te gusta. Soy muy orgullosa y me cuesta trabajo reconocer cuando me equivoco en algo. ¿Algún consejo para mí? Hay que trabajarlo, hay que reconocerlo paso a pasito. Es cuestión de que te lo reconozcas a ti y pues hacerlo constantemente. ¿Cómo podría ser amiga de la futura suegra? No me odia, pero nos causamos mucho estrés mutuo. Qué difícil. Creo que las suegras a veces son un poco difíciles. Nunca hay que perder el respeto que nos merecemos a nosotras mismas solamente por caerle bien a la suegra, pero pues también se vale hacer la luchita y ser políticamente correcta, así que... Estoy saliendo con la que era popular en la universidad y aún no se da cuenta que soy el ñoño. ¿Le cuento ahora o le cuento después? Yo creo que no necesitas contarle. Yo creo que si estás saliendo con ella es porque le gustas tal y como eres y además no creo en esas clasificaciones. Quiero proponerle matrimonio de manera muy especial y original. ¿Alguna idea? No, la verdad no, ¿eh? Yo creo que el simple hecho de proponer matrimonio es especial, así que no te preocupes por qué tan elaborado tenga que ser, solo hazlo. ¿Cómo superar una ruptura amorosa y seguir adelante? Pues qué lástima que yo no pueda responderte esto, pero... Con el tiempo todo se supera y todo se cura, así que seguir adelante, quererse mucho, trabajar en lo que a uno le gusta, distraerse y con el tiempo. Estoy saliendo con un date que le encantan las aventuras. ¿Dónde es el mejor lugar para viajar que me puedas recomendar? Siento que me falta mucho por viajar, pero yo tengo muchas ganas de ir a Japón, así que no lo sé. ¿Cómo compensar a esa persona especial si te olvidaste de su aniversario? Pues hazle algo especial, pasa, ni modo. A veces se nos olvida en qué día vivimos. Hazle una cena especial, invítalo a algún lado, no importa, o sea, siempre puedes festejar tu aniversario otro día, no pasa nada. ¿Qué canción puedo dedicarles si cometí un error, pero quiero regresar con mi ex? No creo que sea necesaria una canción, pero pues se vale reconocer que cometiste un error y siempre siendo honestos existen las segundas oportunidades o terceras o cuartas. Así que pues yo digo que más bien aviéntate y díselo tú con tus palabras. ¿Qué consejo le das a las mujeres para que sean más fuertes que nunca? Pues la verdad yo sé que suena muy cliché, pero el amor propio es lo más importante. Lo más importante, reconocerse, quererse, verse al espejo, no solamente físicamente, sino también internamente, saber cuáles son tus virtudes, tus fortalezas. A través de eso encontramos nuestra fuerza. ¿Qué hacer para que tu relación sea plena y duradera, llena de flamas de pasión ardiente? Ay. Pues no creo que pueda siempre ser una relación llena de flamas de pasión ardiente, eso sí lo tienes que saber. Las relaciones pasan por muchos procesos, hay que aceptar todos esos procesos. Yo creo mucho en leer sobre relaciones, sobre el amor y así aprender, porque nadie nos enseña a amar y la verdad es que hay mucha ciencia detrás de eso. Conocí a quien tal vez sea el amor de mi vida en sus últimos 3 días en el país. Ahora está de vuelta en su granja en un pueblo arriba de una montaña que no sé ni pronunciar, en medio de la nada con su familia. ¿Qué hago? Pues no lo sé, inténtalo, busca adaptarte a esa vida. Es una aventura nueva y muy interesante. Si a esa persona le interesa compartir su vida contigo, pues aviéntate a nuevas experiencias. El secreto para poder ser una mujer empoderada es... Hay que alimentar nuestra inteligencia. Creo que de ahí puede nacer todo nuestro empoderamiento, porque si no, ¿con qué armas nos empoderamos y nos defendemos?
Extraño al intenso que yo misma corté por intenso. Socorro. Bueno, pues ya te diste cuenta que era algo que te gustaba, así que pues vas, búscalo. Se vale. ¿Cuál es el mejor truco para no vivir con estrés? Pues hay muchos trucos, pero creo que meditar y no darle tanto espacio a la mente, porque cuando pensamos demasiado es cuando nos estresamos y pasan todas estas cosas, así que darle calma a la mente. Terminamos. Muchísimas gracias, Glamour, por acompañarme en estos 17 tips y si quieres ver más videos como estos, ya sabes qué hacer. No lo sé, es difícil. Y además no creo en esas clasificaciones. Pues qué lástima que yo no pueda responderte esto. No lo sé. A veces se nos olvida en qué día vivimos. No, la verdad no, ¿eh?